cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad. Bienvenidos en el día de hoy. Le damos una vez más la bienvenida a este tiempo en el cual vamos a estar hablando de la palabra y vamos a estar meditando. Por eso pedimos en el nombre de Jesús que Él nos ayude en esta mañana y que podamos tener ese tiempo de escudriñar las Escrituras y que podamos estar atentos a todo aquello que Dios nos trae como guión para nuestras vidas por medio de su palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante y produce en nosotros transformaciones. Y escucharla, a leerla, a predicarla, a labrarla. Y por eso es un tiempo que ponemos aparte en la semana y es un tiempo donde nos reunimos y nos congregamos normalmente para estar juntos en la presencia de Dios. Aunque ahora por medio de YouTube, por medio de este canal, ustedes que nos están viendo y están accediendo a este canal, le queremos dar la bienvenida y queremos que usted en esta mañana también pueda estar junto con nosotros escudriñando y hablando alrededor de la palabra. Por eso queremos presentarle en esta hora este tiempo y queremos presentarlo delante de Dios. Así que oramos presentando este tiempo a Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que esta mañana tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros, que modifique, cambie, transforme lo que es necesario en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo sea, Señor, para la alabanza y la gloria y honra de tu nombre. Al mismo tiempo pedimos, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, estés señalando en nuestras vidas aquello que es necesario, que traigas dirección, que traigas guía, que tu palabra pueda modificar hábitos, transformar situaciones y cambiar aquello que por tiempo ha sido inamovible. Por eso oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo acomode la palabra y que esta mañana esta palabra sirva para bendición a cada hogar donde está llegando, a cada vida que está alcanzando. Oramos en el nombre de Jesús, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la palabra es necesaria que traiga guía y dirección. Por eso vamos a estar meditando en un pasaje de las Escrituras y vamos a estar mirando qué es lo que las Escrituras nos dicen y nos señalan acerca de estos tiempos que son necesarios venir a Dios, pero hay que venir a Dios entregándolo todo. Ya no valen las reservas, ya no valen las entregas a medias, si no vale ser y entregar una parte de nuestro ser, no vale entregar una parte de nuestro tiempo, no vale entregar una parte de nuestra mente, de nuestro corazón a Dios. Hay que entregarlo todo. Y cuando hablamos de entregarlo todo es ponerlo todo en el altar. Cuando se traía en el Antiguo Testamento un sacrificio al altar, se traía
con la consecuencia de que iba a ser o quemado o sacrificado por completo. Y nosotros tenemos que entender que en el momento que decidimos seguir a Cristo, nuestra entrega tiene que ser completa. Tiene que ser una vida, a veces de esfuerzo, de sacrificio, dedicada por completo a Él. Por eso en esta mañana vamos a estar mirando y entendiendo lo que la palabra nos señala acerca de cómo tiene que ser una vida entregada por completo a Cristo. Hay que consagrarse, hay que entregarse y hay que obedecer a Dios y servir a Dios con una entrega total. Una entrega que no vale un tiempo parcial o una parcialidad de mi vida, sino que tiene que ser una entrega por completo. El sacrificio de Cristo fue completo. Él entregó su vida por completo. Y nosotros tenemos que aprender de esa entrega y, mirando lo que las Escrituras nos enseñan, comprender que nosotros tenemos que ser renovados y transformados para comprender que estos tiempos estamos viviendo, tiempos de dificultad. Los cristianos tenemos que dar más. Tenemos que empezar a contribuir con la extensión del reino de Dios, entregándolo por completo todo. Y todo empieza por entender que la consagración a Cristo tiene que empezar dándonos cuenta de que Él ha hecho ya todo por nosotros y por cada uno de nosotros. Y se tiene que apreciar eso. Tenemos que valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Y sabiendo y entendiendo todo su esfuerzo, su sacrificio, la obra que Él hizo completa en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que valorarla, entenderla, y nos tiene que llevar a una mayor entrega, a una mayor pasión por Cristo, a un mayor deseo y anhelo por su servicio y por que Él realice en nosotros su obra. Nosotros estamos en este tiempo teniendo un taller que les invito a que si quieren puedan realizarlo. Tenemos un taller de dones. Estamos hablando acerca de los dones y estamos hablando acerca de cómo Dios nos ha dado un don a cada uno. El pasaje que está en las Escrituras, en Romanos capítulo 12, comienza con una declaración que está hablando y está, después de haber estado exponiendo desde Romanos 1, capítulo 1 hasta Romanos capítulo 11, todo lo que es la vida cristiana y cómo el valor de todo aquello que había hecho Cristo y cómo había pagado por nuestros pecados y cómo Cristo es el regalo de la dádiva de Dios. Cuando llegamos al capítulo 12 hay una transformación y un cambio porque empieza a hablarnos de la vida cristiana y cómo esta vida cristiana tiene que ser. Primero nos en Romanos del 1 al 11 cómo la misericordia de Dios ha hecho que nosotros podamos alcanzar en este tiempo su amor y podamos estar recibiendo todos los beneficios. La vida cristiana se edifica en los capítulos del 1 al 11 y edificamos también la vida cristiana sobre estos capítulos, pero también no podemos ser cristianos que solo conocen una parte de las Escrituras y desechan otra parte. Está bien el amor, la misericordia, pero también la consagración. Dice Romanos 12, 1 al 2, que es el texto que vamos a estar meditando. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Pablo comienza con unas palabras para que los primeros cristianos que se habían añadido en Roma entendiesen el motivo por el cual tenían que entregar su vida por completo a Cristo. Es cierto que luego en este capítulo vemos cómo habla de cómo Dios ha dado dones a los hombres y dones para la edificación de su iglesia, pero no pueden ser usados esos dones para la edificación de su cuerpo
sin entender primero la entrega completa de cada cristiano, una entrega que comienza desde todo nuestro ser. No es solo una parte, sino es una entrega completa. Pero Pablo comienza con una palabra que es os ruego. Esta palabra es un llamamiento urgente, sincero, un llamamiento a cada uno de nosotros a hacer algo. Dice Pablo, os ruego. Pablo podría haber dicho, en lugar de os ruego, os ordeno, os obligo, os mando. Tenéis que hacer lo que os estoy diciendo, porque él era apóstol y como apóstol tenía la capacidad de decir en la iglesia lo que estaba bien de parte de Dios y ordenar a los que estaban en la iglesia a hacer algo a favor del Evangelio y a favor de Cristo. Pero Pablo no usa la palabra de os mando, os ordeno. La podía haber hecho porque en Filemón 8:9 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pero dice más bien te ruego por amor. Y este ruego que nosotros encontramos es un ruego por amor. De una manera va señalando a Pablo una situación que tenía que ser hecha por amor. Una entrega tiene que ser por amor. No vale una entrega por obligación. Nadie quiere a nadie que esté a su lado a la fuerza. Un esposo espera de su esposa que le ame no por el dinero, por esfuerzo, no por obligación, sino por amor. Igualmente, un hijo esperan que la relación siempre sea por amor. Es cierto que a veces nos tenemos que ver que todas las cosas por obligación, trabajamos por esfuerzo, trabajamos por obligación y a veces necesitamos entender que algunas cosas tienen que hacer por obligación, pero otras no. Por una motivación que no tiene nada que ver con el deseo de recibir una recompensa, sino una presentación gratuita de nuestro cuerpo, una presentación gratuita de nuestra vida. Y Pablo muestra una expresión que es os ruego, una petición, una palabra que es a que nosotros tomemos una decisión de cómo hacer las cosas. Los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían que ser voluntarios. Es cierto que habían diferentes sacrificios y más adelante veremos que los sacrificios tenían que cumplirse y que eran necesarios porque habían sacrificios que eran por el pecado y por la causa del pecado. Pero Pablo no está usando un término para que las personas vengan y empiecen a obrar a favor de servir a Cristo por una motivación errónea, sino que empieza diciendo algo que tiene que ser voluntario. Cuando tú le dices a alguien, yo te ruego que hagas algo, es que estás esperando que la otra persona te responda por amor y por correspondencia, pero no por obligación, porque si no, no sería un ruego, sino sería un mandato. Y Pablo puede utilizar el mandato, pero utiliza la palabra ruego. Y de alguna manera tenemos que ver que hoy esa palabra nos alcanza a nosotros para entender que Dios nos está rogando de alguna manera, que pudiendo obligarnos a hacer las cosas, Dios espera que nosotros la hagamos voluntariamente. Qué triste es ver que en la iglesia cuando la gente hace las cosas por obligación, que cumple los formalismos, que cumple los rituales, que hace las cosas porque se siente obligada a hacerlas, porque teme la ira de Dios, o porque teme la ira de los hombres, o porque entiende que las cosas se tienen que hacer porque no queda otra salida. Y como una obligación, como cumpliendo la ley o cumpliendo las normativas. Pero aquí no es un cumplimiento de una normativa. Lo primero que tenemos que ver es que para poder presentarnos a la presencia de Dios tiene que haber una iniciativa voluntaria. Cuando acudimos a la presencia de Dios, cuando acudes a la casa de Dios, a la iglesia, cuando acudes a la presencia de Dios en tu intimidad, cuando acudes
a buscar más de la presencia de Dios tiene que ser algo voluntario. Es cierto que hay un tiempo en el cual nosotros como niños tenemos que ser obligados a hacer las cosas, pero llega un momento que cuando somos maduros, las cosas no se nos dicen por obligación, sino que tienen que ser voluntarias. Y aquí podemos ver que lo primero es que para hacer y acercarnos y presentarnos a la presencia de Dios, para recibir aquello que Dios tiene para nosotros, los dones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, tenemos que presentarnos voluntariamente. Lo primero que vemos es un ruego. En esta mañana vemos un ruego hacia cada uno de nosotros. Donde usted esté, Dios le está rogando. De alguna manera Dios está pidiéndole, sin esforzarle, ni mandarle, ni obligarle, entendimiento por amor. Y eso es lo primero que vemos, un Dios de amor que no nos obliga a hacer las cosas, sino es por motivación de amor. Es cierto que la ley nos demanda el cumplimiento y el no robarás, no matarás, no mentirás, y cada uno de los mandamientos que encontramos en las Escrituras es un mandato. Pero llega un momento que en el servicio ya no se convierte en un mandato, sino en un ruego, en una petición. Lo que queramos contribuir, trabajar, estar en su presencia de una forma voluntaria. Pero cuando termina el ruego, cuando ya termina el ruego, lo que tenemos que ver es por qué. Por las misericordias de Dios. La rogativa que Pablo hace es para que entendamos la misericordia de Dios. Está basada en que entendamos que todo lo que hemos recibido es por misericordia. Es la esencia de nuestra entrega a Cristo. La esencia es la misericordia de Dios. Todo el que has vivido la misericordia de Dios, todo el que has sentido y has recibido la bondad de Dios, tiene que entender que todo lo que Dios le ha mostrado a través de su misericordia es para que nosotros, llegados a un punto, hagamos las cosas por entendimiento de esa misericordia que nos ha sido dada. Son la misericordia de Dios. Ahora, en Romanos 9, 15 al 16, dos capítulos anteriores, dice, pues a Moisés misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia de quien quiere. Nadie le puede decir a Dios de quién tiene que tener misericordia, pero si Dios ha mostrado su favor, su misericordia con nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer hacia Dios tiene que ver con haber recibido misericordia y tiene que ser por la misericordia. Es la misericordia de Dios que lo que nos recuerda que lo que hacemos es debido a lo que Dios ha mostrado en nuestras vidas. ¿Ha tenido Dios misericordia de tu vida? ¿Ha tenido misericordia de ti? ¿Ha mostrado su favor sin merecerlo en tu vida? No podemos olvidarnos de cada una de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, de ese favor que no nos merecemos, de esa a favor nuestro, de ese amor gratuito. Porque mucha gente busca la misericordia de Dios, pero Pablo aquí no está diciendo que nos para entregarnos o presentarnos a su presencia. No es para obtener misericordia, sino porque obtuvimos misericordia. Un cristiano de lo que ha hecho Cristo, de la justificación de nuestros pecados, de cómo Él nos ha declarado justos delante del Padre sin merecerlos, porque ha tenido misericordia, de cómo nos ha hecho hijos de Dios sin merecerlo, esa es misericordia. Pues nos ha sacado de la ley y nos ha puesto bajo el manto de su gracia, eso es misericordia. Pues nos ha dado el Espíritu Santo por misericordia. Ha estado con nosotros y ha dicho una promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por misericordia. Nadie de nosotros se merece y sin embargo Dios, que tiene misericordia y amplia, está teniendo misericordia de cada uno de nosotros, porque tenemos confianza de que nada nos separará del amor de Cristo por misericordia, porque tenemos confianza en su fidelidad continua que cada día se muestra y que cada día es nueva y cada mañana, como dice la palabra, son nuevas sus misericordias.
Cada día cuando nos despertamos podemos recibir de nuevo el favor de Dios a pesar de todas las dificultades. La misericordia de Dios no ha dejado de estar, pero es por la misericordia que hemos recibido anteriormente que podemos acercarnos a la presencia de Dios, presentándonos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios ha tenido misericordia. Ahora, primero hay una rogativa, luego hay un recordatorio. La rogativa es que os ruego, luego nos recuerda que es por la misericordia de Dios. ¿Pero para qué? Para presentar nuestros cuerpos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, presentar. Isaías, en el primer capítulo, cuando ve la gloria de Dios y Dios hace una demanda, se presenta voluntario. Dice Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Hubo una presentación, porque Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Cuando hace eso se presenta voluntario de la presencia de Dios. Y Pablo nos dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. Lo que Pablo nos está diciendo es que en la iglesia la mayoría de las debemos presentar nuestro cuerpo. Unos presentan solo una parte. Tenemos que presentar nuestra vida de entrega totalmente voluntaria y estar entendiendo que esa presentación delante de Dios es un término que tiene que hacerse con todo nuestro ser. Ahora, uno no se puede presentar en la presencia de Dios y al mismo tiempo quedarse en casa. Uno no se puede presentar en la presencia y presentar su cuerpo y pensar que está presente cuerpo y ausente en su espíritu, porque algunos presentan su cuerpo en una silla, sentados en un banco de iglesia, pero es que están ausentes de su espíritu. Y cuando está diciendo que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, tenemos que entender que lo que Dios nos está demandando es que primero estemos en su presencia. Porque cuando presentamos nuestra vida, tiene que estar en su presencia. Segundo, eso significa que si tú eres creyente, tú no puedes quedarte en casa cuando la iglesia se congrega. Es cierto que ahora estamos viendo un tiempo diferente, pero también puedes presentar este tiempo allí donde tú estás y presentar tu cuerpo como un sacrificio santo y agradable. No te puedes bajar la guardia, y menos en estos tiempos donde es necesario que cada uno de los creyentes se esté presentando a Dios de una forma voluntaria. No es quedarse cómodo en la cama durmiendo cuando tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio. ¿Se imagina que nosotros estuviésemos hablando de sacrificio o de la palabra sacrificio, que era que un momento, un cordero era sacrificado y que el cordero no acudiese al sacrificio? No puede ser. Es algo voluntario. Y volvemos otra vez. Es presentar, es decidir. Es un verbo que nos dice y que nos implica una consagración. Es un acto, es una acción. No puedes presentar tu cuerpo sin moverte. Tienes que hacer algo. Para presentar tu vida delante de Cristo, tienes que presentarlo. Y tienes que decírselo al Señor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué quieres qué quieres que esté realizando? Y siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que el presentarnos va a tener unas consecuencias. Porque o presentamos nuestro cuerpo a Cristo, o presentamos nuestro cuerpo como un instrumento al pecado. Dice en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que caéis en sus concupiscencias, es decir, en sus pensamientos internos, ni tampoco al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado vuestro en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Ahora, ni presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Al final nuestro cuerpo se convierte en un instrumento. Al final nuestro cuerpo se convierte en un instrumento para servir a Dios o para servir al pecado. El que roba utiliza su cuerpo, o usa su mano o usa sus pies. El que miente usa su cuerpo, su boca. Al final, nuestros cuerpos se pueden ver como un instrumento. Instrumento que puede servir a la lujuria, al placer, que puede servir con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros oídos, a la murmuración, que puede servir para muchas cosas que tienen que ver con el pecado, y se convierte en que estar presentado a Cristo como un instrumento de justicia se acaba convirtiendo en un instrumento de pecado. ¿Me recuerda el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio? Juan capítulo 8, versículo 10-11. Dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella había sido usada como un instrumento para cometer adulterio. Su cuerpo había sido usado. Es sorprendida en adulterio. Y cuando está ahí, la traen a la presencia de Jesús. Los que estaban con las piedras para cumplir la ley que ordenaba que si una persona era sorprendida en el adulterio tenía que morir bajo esas piedras, y su cuerpo hubiese sido un instrumento del pecado que hubiese terminado bajo unas piedras, y su cuerpo hubiese acabado allí dolorido, hubiese muerto a consecuencia de las pedradas, porque no les tiraban piedrecitas, tiraban piedras donde al final la persona acababa lapidada y muerta. Sin embargo, cuando Jesús interviene en esa escena, la misericordia, el favor se muestra, y Cristo viene a ella y le dice: cambia tu cuerpo de instrumento de pecado y no peques más. Si tu cuerpo está siendo instrumento para el pecado, hay una palabra que tenemos que entender: no podemos seguir igual. No peques más. No puedes continuar siendo un instrumento para la justicia de Dios y un instrumento para el pecado. Hay que tomar una decisión y una determinación. Por eso tenemos que ser instrumentos para Cristo. Porque dice en Lucas 1:74 a 75 que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia nuestros días. Hay opción de servir a Cristo y que nuestros cuerpos se conviertan en aquello que nosotros queremos, que es un instrumento, para que podamos servirle en santidad y en justicia delante de Él. Y dice aquí una palabra que me muestra una realidad, y es que mientras mi cuerpo puede ser un instrumento para el pecado todos los días, la palabra de Dios nos declara que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ser instrumentos de la justicia de Dios todos nuestros días. Todos nuestros días. Aquí hay una palabra que se revela hacia amor, pero al mismo tiempo no de abandono. Porque Dios no nos está abandonando y no nos está dejando sin recursos, sino que nos está diciendo que Él nos librará de nuestros enemigos, nos está diciendo que vamos a servirle sin temor. No podemos tener temor al diablo, no podemos tener temor a lo que ocurre en el mundo, porque dice que le vamos a servir, ¿cómo? En santidad y en justicia delante de Él, presentados delante de Él, delante de Él. Hay que ver en la oración, delante de Él, en la presencia de Dios. Allí donde estamos, cuando estamos delante de Él, dice que les vamos a servir todos nuestros días.
Hoy yo le invito a que usted ahí donde está empiece a pensar de una forma diferente, que traiga su cuerpo, que lo presente delante de Dios como un instrumento para servirle a Él y que sin temor le empiece a servir. Y si está viviendo una situación en que su cuerpo se ha convertido en un instrumento del pecado donde se siente que al final lo que hace contradice lo que Dios quiere hacer con usted, preséntese ante Él. Venga, acuda delante de Él. Cristo le va a librar del temor, para que le pueda servir con todo su ser, para que pueda estar ahí en su presencia y pueda presentar su cuerpo como un instrumento para su servicio. Porque dice que le haremos sin temor y le serviremos todos los días, todos nuestros días, todos nuestros días. ¿Sabe? Hoy hay una palabra que hoy puede servir a Cristo. Puede ser un instrumento. Si usted ha estado siendo usado, si usted ha estado viviendo en tiempo en el cual usted ha visto que su cuerpo estaba siendo un instrumento para el pecado, como la mujer adúltera, o que tal vez ha sido un instrumento para el pecado en malos pensamientos, un instrumento para el pecado en la avaricia, un instrumento para el pecado en la fornicación, un instrumento para el pecado en la pornografía, un instrumento para el pecado en el alcohol, en la lujuria, en el placer, en las drogas. Vuélvase a Cristo, presente su cuerpo a Cristo en esta mañana. Venga, acuda, ahí conviértase en un instrumento para el Señor. No es una parte de lo que tiene que entregar. No vale entregarle una parte de nuestro ser. No es una parte que entregamos a Cristo. No le entregamos las manos, no le entregamos solo los oídos, no le entregamos la boca o la nariz o las piernas. Le entregamos todo nuestro ser. Dios no quiere que nuestros cuerpos, como si estuviese pidiendo que nosotros seamos simplemente como los bueyes o los carneros que se ofrecían en los sacrificios. No quiere que sea una parte de nuestro cuerpo. No quiere un miembro, no quiere un brazo. No quiere como si a veces acudiésemos a la carnicería y cogiésemos una parte, las alas o cogiésemos la pierna de un animal. No es todo nuestro ser. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Dice todo nuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando venimos a Cristo. Cuando nos presentamos delante de Él, no nos presentamos solo nuestro cuerpo, no nos presentamos también nuestra conciencia, presentamos nuestra mente, pensamos nuestro espíritu, intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo es presentado, porque cuando presentamos nuestro cuerpo no estamos solo, sino estamos presentando todo. No podemos acudir a medias a la iglesia. Yo no puedo venir y hoy dejar el brazo en la iglesia o coger y dejar simplemente una parte de mi cuerpo, una pierna en la iglesia. Yo vengo con todo mi ser. Cuando vengo a la congregación, cuando estoy en la presencia de Dios, hay que presentar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un ser tripartita. Tiene espíritu, tiene alma y cuerpo. Y no podemos dividirnos cuando venimos a la presencia de Dios. No podemos traer solo el cuerpo. O unos que son muy espirituales, decir que ellos están sirviendo a Dios con su espíritu y no servirle con su cuerpo. No hay una parte que servimos a Dios y otra parte que dejamos en casa. Traemos todo nuestro ser a su presencia. Acudimos. Por eso presentar nuestro cuerpo es mucho más que huesos y piel. No presentamos un esqueleto, no presentamos la piel solo, no presentamos los ojos, presentamos todo nuestro ser. Para los griegos el cuerpo era el cuerpo era una prisión y sentían desprecio al cuerpo y lo maltrataban. De ahí vienen la gente que cogía y que más adelante flagelaba el cuerpo y le pegaba y se mortificaba en el cuerpo. Y sabemos y conocemos por la tradición cómo gente se ponía espinas en los pies para sentirse dolorida. No es eso lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos pide una integridad, cuerpo, alma y espíritu. Presentemos. Presentar significa traer delante de. El cuerpo es un instrumento de servicio. Romanos 6:13 dice
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Siempre, a veces hay situaciones en las cuales necesitamos que alguien nos acompañe. Hay momentos que nos ayude. Cuando vamos a pasar por un trance, una operación, un momento delicado, queremos que las personas estén a nuestro lado, que aquellos que nos aman estén cerca. Cuando estamos ahí en la cama de un hospital y estamos viendo ahora en esta situación como muchas personas están falleciendo y partiendo solos, sin nadie a su lado, queremos que alguien esté a nuestro lado. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, somos nosotros los que tenemos que acudir. No sirve que estén orando por ti si tú no acudes a la presencia de Dios. Ahí donde estás, estamos orando por ti, pero tienes que venir tú a la presencia de Dios. Yo te invito a que ahí donde estás empieces a mover tu corazón, a mover tu cuerpo, a mover tu ser y inclines a favor de Cristo. Que en esta mañana puedas entender que tu corazón tiene que ser dirigido de nuevo. Si te olvidaste y entregaste tu cuerpo como un instrumento del pecado, si has estado sirviendo y has estado siendo un instrumento para la avaricia, para la codicia, para tener más cosas, has estado trabajando, esforzándote por ganar, por conseguir, por tratar y has presentado tu cuerpo como un instrumento para conquistar cosas materiales, sin tener en cuenta que hay una eternidad, te invito en esta mañana a que presentes tu cuerpo a Cristo. Dice en Romanos 8, 10 al 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él puede dar vivificación a nuestros cuerpos. Ahora, tenemos que ir, porque dice, pero si Cristo está en vosotros. Tenemos que estar en la presencia misma de Cristo. No podemos estar a un margen, a un lado. Tenemos que estar en la misma presencia de Cristo. Pero tenemos que acercarnos con un corazón sincero, con un corazón en fe y presentarnos. Preséntese en esta mañana a la presencia de Jesús. Acuda a Él. Ahora dice que presentemos un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran animales que quedaban muertos. Ya no podían ser sacrificados, se sacrificaban una vez, morían y ya estaba. Pero aquí la vida cristiana es un continuo sacrificio vivo. Para presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, tenemos que ser consumidos en el altar del servicio a Dios. Tenemos que presentarnos en el altar del servicio como era presentado en el Antiguo Testamento, el sacrificio en un altar. Allí en ese altar el sacrificio era entregado por completo. En ese altar el sacrificio tenía que ser cortado, troceado, o tenía que ser quemado en holocausto. Y una vez que era entregado, el olor que desprendía era un olor grato a Dios y se había presentado sin mancha y con todos los requisitos que exigía la ley. La ley decía cómo tenía que ser el sacrificio, si era un cordero, si era un carnero, y cómo se tenía que ofrecer. Pero aquí nos habla de un sacrificio vivo. El sacrificio vivo tiene que ver con un sacrificio que se presenta diariamente, voluntariamente. Mucha gente no entiende que
El sacrificio es importante, pero Dios declara que la obediencia de corazón es mucho más importante y más deseable que los sacrificios. En 1 Samuel 15:22 dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se complace Dios tanto en que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo o en que le obedezcamos. Dios quiere que le ofrezcamos nuestra vida en sacrificio vivo, pero también que nosotros le obedezcamos. Dios no está sediento de sangre. Dios no está sediento de que nosotros estemos pasándolo mal. Mucha gente piensa que tiene que hacer grandes cosas para agradar a Dios. Es más, muchos han malentendido que presentar nuestros cuerpos en sacrificio es caminar de rodillas, estar sangrando, golpeándose, flagelándose, y piensan que esto les va a librar del pecado, de la culpa, de sentirse mal delante de la presencia de Dios. Hay gente que se tortura a sí misma, hay gente que aún no vive con la culpa, que no está dispuesta a renunciar a ella, porque así se siente, sintiendo el dolor por lo que han hecho, porque han cogido o porque hicieron algo que estaba mal, y sintiéndose mal delante de la presencia todos los días de Dios, así están, y que eso es un sacrificio. Hay gente que se piensa que coger y ayudar a los demás, esforzarse en ir a la iglesia, están haciendo un sacrificio y se engañan. Porque cuando dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, está hablándonos de que es presentar nuestra vida continuamente. No vale un día y al día siguiente nos olvidamos. No vale un día a la semana, no vale un tiempo, no vale una temporada, no vale unos días o unos años o unos meses. Tiene que ser algo que tiene que ser vivo. Y algo que está vivo significa que hoy está vivo, mañana continuará vivo, pasado continuará vivo. Y no es, como estaba diciendo, no es flagelarse, no es maltratarse, no es hacer autosacrificios, no es comer, dejar de comer un alimento o coger y estar ayunando, no es estar mirando a ver qué es lo que puedo hacer para mostrarle que amo más a Jesús. Es dedicar nuestra vida en el altar. Es traer nuestra vida por completo y ponerse en el altar. Porque no todos los sacrificios que se presentan son agradables a Dios. Por eso dice a Dios. No todo lo que se hace para Dios es agradable. Recuerdo el pasaje en las Escrituras que aquel que se estaba justificando a sí mismo delante de la presencia de Dios decía, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y la Biblia nos enseña quién fue justificado antes, que fue justificado antes el publicano, este fariseo que se presentaba a la presencia de Dios, justificando su sacrificio y su esfuerzo, porque no era agradable delante de Dios. No todo lo que hacemos por Cristo, en esfuerzo y en sacrificio, le es agradable. Dice, la Biblia nos enseña, en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el Salmo 51, 16, 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Dios quiere que nuestro sacrificio comience con un corazón contrito, humillado en la presencia de Dios. Que nosotros estemos exponiéndonos a servirle de una forma sin altivez, con deseo de serle agradable, con hacer cosas. En Hebreos 13, 15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A veces tenemos que esforzarnos por confesar el nombre de Cristo. A veces puede ser un sacrificio el tener que estar delante de alguien sabiendo que cuando pronunciemos el nombre de Cristo, esta persona se va a sentir mal. Por eso es un sacrificio, un esfuerzo, algo que es agradable a Dios. También hay algo que la Biblia nos muestra,
que el sacrificio tiene que ser traído vivo al altar. No vale que vengamos hasta el altar de Dios sin todo nuestro ser. Por eso cuando tenemos que presentarnos delante de Dios tiene que ser vivo y tiene que ser agradable. Tiene que ser un olor grato para Dios. Tiene que ser una ofrenda hecha en el fuego que arda. Una ofrenda que cuando la presentamos delante de Dios sea agradable, aceptable, santo, apartado, separado para Dios. Así que cuando venimos traemos sacrificio a Dios, porque estamos ahí en la presencia de Dios buscando su presencia. Tenemos que traer todo nuestro ser, no vale una parte. Y no lo hacemos para maltratarnos, no lo hacemos para un autosacrificio, lo hacemos para sacrificarnos delante de la presencia de Dios. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, que sea un olor grato, que lo que hacemos le agrade a Dios, que no sea con altivez, que no sea con competencia, que no sea de una forma que al final lo que estamos haciendo algo que Dios abomina y aborrece. Por eso siempre es conveniente que terminemos en donde empezamos. Es decir, siempre es conveniente que saber que si estamos haciendo algo para Dios, empecemos allí donde sabemos que hay un sacrificio perfecto a Dios, que es el de Cristo. Dice la Biblia, no os conforméis. La palabra que utiliza aquí se refiere a una expresión en la cual la persona comienza a conformarse, a darse forma, a sintetizarse, a parecerse al mundo. Dice, no os conforméis a este siglo. No os amordéis, no os hagáis igual, no os parezcáis a este siglo, a este mundo. Por eso dice, cuando dice la palabra siglo, está hablando aionai, que significa estar en una condición, en un sistema. La palabra mundo se refiere al sistema que es para que somos. Es decir, que no nos conformemos al sistema, que no nos hagamos igual que el sistema que está alrededor nuestro, que no nos conformemos como el mundo está. ¿Sabe? El mundo tiene una forma de hacer, una forma de decir, una forma de exponer las cosas. Si nosotros miramos cómo el mundo se amorda y cómo el sistema hace que la gente poco a poco se amorde, hay un estudio que hizo un sociólogo que dice que en Estados Unidos cuando alguien llega a los 21 años, dice que habrá sido bombardeado con más de 300.000 anuncios tratando de inculcar la idea de que la gratificación personal es la meta dominante, que él se lo merece, que él necesita ser aprobado por los demás, reconocido, que verá anuncios donde el mundo le pondrá los estereotipos que son necesarios de belleza, los estereotipos que son necesarios para estar conformado al sistema. Estamos siendo bombardeados continuamente en los anuncios, en la televisión, en todo lo que vemos con estrategias que aparentemente no nos damos cuenta que vienen de un sistema. Y ese sistema inculca una forma de ver. Los anuncios de chocolate, de viajes, de automóviles, de un spa, de un hotel, te dicen, te lo mereces. Tú te lo mereces. Tienes derecho. Tienes derecho a darte un capricho, tienes derecho a darte un lujo, tienes derecho. Te lo has ganado. Porque eres guapo. Porque eres hermosa. Porque eres único. Aún hay canciones en un anuncio que dice eso. Dice, te lo mereces y lo sabes. Tú te lo mereces todo. ¿Por qué no te vas a dar un caprichito de comprarte un coche de lujo? Mereces. Has estado trabajando, has estado sudando. ¿Por qué no vas a coger? Y si conoces a un hombre más guapo o a una mujer más guapa que tu esposo o tu esposa, te lo mereces.
no mira el adulterio y no apedrearía a un adúltero hoy en día. Pero Jesús, cuando le trajeron a la mujer adúltera, vete y no peques más, no le aprobó su conducta. Como la iglesia no podemos aprobar la conducta de este mundo que está inculcando en la mente a través del sistema. Y el gran problema es de aquellos que se están conformando, dándose igual que el sistema de este mundo. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este mundo. No nos podemos conformar. ¿Cómo vivir entonces en este mundo? ¿Cómo? Pues siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El problema de muchos creyentes es que se basan en los sentimientos y lo que sienten es lo que entienden. Y déjeme que se lo expliquen esta mañana. Lo que sienten es lo que entienden. Si se sienten mal, entiende que todo no está mal. Si se sienten bien, entiende que todo está bien. Y comienzan a entender las cosas por medio de sus sentimientos. No están renovados por medio del entendimiento, sino por medio de los sentimientos. Y los sentimientos son cambiantes. Hoy te sientes arriba, mañana te sientes bien, mañana te sientes mal. Pero una renovación del entendimiento es un cambio de corazón. Una renovación solo de la mente, del pensamiento. La vida de los sentimientos está basada en cómo me siento hoy, cómo me siento cuando trabajo, cómo me siento con mi esposa, mi esposo, cómo me siento en la adoración. Tengo ganas de alabar a Dios, vengo y me siento, aleluya, gloria a Dios. No tengo ganas de alabar a Dios, le bajo mis manos, no oro. ¿Cómo me siento? Pero la Biblia nos dice que tenemos que ser renovados. Por medio de nuestro entendimiento, hay una parte en nuestro ser que tiene que ver con la inteligencia y que tiene que ver con el entendimiento. Tenemos que entender lo que hacemos. Los cristianos no hacemos las cosas sin entenderlas. Los cristianos entendemos por qué nos tenemos que sacrificar, por qué nos tenemos que esforzar. Si no hay una mayor razón que la que le voy a dar ahora, yo le invito a que usted renuncie a entregar su vida a Cristo. Pero si hay una razón en la cual es importante y que en ningún lugar la va a encontrar, es porque aquel que nos lo pide y nos lo demanda lo ha entregado todo. Jesús dio su vida por completo. Por completo. Lo dio todo, lo entregó todo. Y tiene el derecho de pedirlo todo. Buda no dio su vida por usted. Mahoma no dio la vida por usted. Ningún filósofo de este mundo ha dado la vida por usted. Pero Jesucristo lo ha entregado todo. Por eso tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, porque entendemos el valor de un sacrificio perfecto, porque entendemos una obra perfecta a favor de aquellos que no la merecíamos, porque entendemos que la misericordia de Dios ha sido gratuita, porque entendemos que Dios, no teniendo necesidad de cada uno de nosotros, nos ha amado hasta la muerte, porque entendemos, tenemos que ser transformados. La palabra es griega, metamorfosis, es la misma palabra que se emplea cuando una oruga acaba convirtiéndose y hace una metamorfosis en una mariposa. Tenemos que ser transformados y pasar de ser la oruga que sirve al pecado a ser la mariposa que sirve a Cristo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento porque la transformación espiritual comienza en la mente y en el corazón. Tenemos que ser renovados porque tenemos que hacerlo para dar un culto racional. ¿Y qué es un culto racional? Un culto racional es lo que es razonable. ¿Es razonable? Mientras el mundo le da culto a los hombres, a las criaturas, a los ángeles, aún a los animales, ¿no será más razonable que le demos culto a aquel que lo ha entregado todo por nosotros? ¿No será razonable? Alguien dijo, si yo fuese un ruiseñor, haría lo que es correcto que un ruiseñor haga. Si fuese un ruiseñor, cantaría. Pero nosotros no somos ruiseñores, somos criaturas
creadas con inteligencia, con razón, con conocimiento. Y cuando adoramos a Dios, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando estamos adorándole con todo nuestro ser, nuestro culto tiene que ser un culto racional. Es decir, tengo que saber por qué voy a cantarle hoy a Dios, por qué le voy a adorar, por qué voy a expresar júbilo o adoración. El verdadero culto es ofrecerle nuestra vida cotidiana. No es solo venir a la iglesia y ya está. El culto de Dios es allí donde estamos. Ahora, nos dice para qué. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Para saber la voluntad de Dios, se tiene que consagrar la vida y no formado al mundo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la buena voluntad de Dios? Y aquí hay tres términos. Buena, puede ser que no lo entendamos. Puede ser que sea algo raro, difícil de entender, pero Dios estará obrando para bien. Perfecta. Dios hará lo mejor. Nunca ha hecho nada imperfecto. Su voluntad tiene que ser perfecta. Agradable. Agradable significa que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar para nosotros. Va a ser perfecta, agradable. Pero la voluntad de Dios, si la quiere conocer, abra la Biblia y la entenderá, comprenderá. Déjese renovar por medio del entendimiento. Acérquese a Dios, preséntese a Dios. Y así podrá encontrar la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable, buena. Hay una voluntad de Dios para su vida que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero comienza presentando nuestros cuerpos. Comienza cuando presentamos a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable, con nuestro entendimiento. Porque Dios no le muestra la voluntad a aquellos que no están dispuestos a hacerla. Sería algo extraño que Dios muestre solo su voluntad a aquellos que no tienen el deseo de hacerla. Y hay personas que saben muy dentro de su corazón que no quieren conocer la voluntad de Dios porque no quieren llevarla a cabo. Si quiere conocer la voluntad de Dios, si quiere saber qué don Dios le ha dado, porque estamos hablando en este tiempo de los dones en el taller, y este es pasaje que precede a la muestra de los dones. Para conocer la voluntad de Dios hay que coger y hay que presentarse como un sacrificio vivo. Yo le invito a que ahí donde está, ore conmigo en esta mañana y entregue su vida a Cristo. Si usted es creyente y se ha alejado, se ha apartado, yo le invito a que se vuelva. Si usted no es creyente, yo le invito a que se acerque, a que presente su ser. Así que ahí donde está, yo le invito a que ore conmigo en esta mañana y se pueda presentar ante la presencia de Dios. Si necesita conocer la voluntad de Dios, tiene que empezar por el primer paso. El primer paso es, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Tiene que haber una presentación, tiene que presentarse usted mismo. Presentaos, dice la palabra, a vosotros mismos. Y yo le invito a que en esta mañana usted mismo, usted misma se presente ante la presencia de Dios. Ahí donde está, le invito a que ore conmigo y que se exponga ante la presencia de Dios y le diga: Padre, he vivido de espaldas a tu voluntad. He vivido que tú eres real, pero no queriendo acudir. Hoy he entendido que me tengo que presentar, que no me puedo continuar escondiendo como lo hizo Adán, sino que tengo que acudir a tu presencia. Y ahora acudo a tu presencia para venir delante tuyo y ofrecerme. Tú dices que lo haga como un sacrificio vivo. Y yo quiero ser un sacrificio que tú puedas oler como grato. Que te sea agradable mi entrega. Por eso en esta mañana presento mi cuerpo, todo mi ser, mi alma, mi espíritu y mi mente ante ti. Entendiendo que tú hiciste el sacrificio perfecto en la cruz. Que por ese sacrificio
Y por esa misericordia me acerco. Por eso pido que renueves mi mente, mi corazón y mi entendimiento, para probarlo mejor conforme tu voluntad y propósito. Yo quiero conocer tu voluntad, la buena, la agradable, la perfecta para mi vida. Pero también al mismo tiempo quiero conocer tu voluntad para ofrecerme en el altar como un sacrificio vivo para tu gloria, para que tu nombre sea engrandecido. Yo presento en esta mañana mi vida, mi cuerpo, mi ser ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Espero que haya sido un buen tiempo para su vida, que la palabra de Dios le haya instruido, que su mente haya sido renovada y que haya sido transformado en esta mañana por medio del entendimiento de la palabra. Dios le bendiga y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Amén. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Que tú conmigo estás, me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En